Hola. Bueno, amigos, hoy voy a hacer una mermelada de naranja amarga que está para chuparse los dedos. Y además os voy a hablar de la gasolina que nuestro cuerpo utiliza cuando hacemos una actividad física. Voy a hacer las dos cosas a la vez y así el vídeo es bastante más ameno. Venga, empezamos. Bueno, voy a empezar lo primero con la mermelada de naranja. Como veis, para ello voy a pelar. Ya tengo dos naranjas peladas ahí encima del peso y voy a pelar esta procurando sacar la cáscara. La he lavado bien, lógicamente antes, porque esta cascarita luego la voy a hacer trocitos y la voy a poner con la mermelada para que le dé un toque amargo. Esta mermelada os puedo decir que es de las más ricas que hago. ¿Veis? Estoy cogiendo, cortándola muy finita. ¿Ven? Y la reservo, como dicen los grandes chefs. Esto lo pongo aquí para luego pesarlo y saber la cantidad de azúcar que le voy a poner. Yo utilizo esto: panela, azúcar moreno de caña integral sin refinar. Este es el que pongo en la mermelada que yo me hago. Se compra en Mercadona, 500 gramos. Bueno, ahora vais a ir viendo cómo la preparo y mientras tanto voy a hablaros de el carburante que nuestro cuerpo consume durante su actividad física. Para que lo entendáis bien y os sirva para recordar, voy a establecer un paralelismo entre el funcionamiento de un coche y el funcionamiento de nuestro cuerpo. El coche siempre utiliza algún tipo de combustible, gasolina, diésel, gas, etcétera, electricidad ahora, y de ahí es donde extrae la energía necesaria para moverse. Nuestro cuerpo también utiliza un combustible o necesita un combustible donde poder extraer la energía para su actividad. En este caso, el combustible es la glucosa. El coche almacena su combustible en un depósito. Nuestro cuerpo almacena su combustible, que es la glucosa, en 3 depósitos. El hígado, los músculos y en otras partes menos glamurosas, como son la barriguita, los michelines, la papada, etcétera, etcétera. Bueno, luego os explicaré lo que es el glucógeno. Continuamos con el símil. Si queremos que el coche esté en perfectas condiciones para el viaje, debemos prepararlo para que esté a punto y llenarle el depósito de gasolina, a ser posible de alto octanaje. Para preparar nuestra ruta o competición, prepararemos nuestro cuerpo con descanso y una buena alimentación el día anterior. Y 1 hora antes de la ruta llenaremos a tope nuestros depósitos de combustible. ¿Y cómo conseguimos esto? Pues en primer lugar no haciendo actividades físicas exigentes el día anterior, como correr, salir con la bici o ir al gimnasio, y cenando temprano para poder dormir bien. También deberemos tomar alimentos ricos en carbohidratos: pan blanco, arroz, cereales, pasta, patata hervida, boniato, calabaza, etc. Un hervido de patata, zanahoria y judía verde nos carga de glucógeno a tope. Luego veréis por qué. Y por último, tenemos que desayunar al menos 1 hora antes de comenzar la ruta, especialmente también con alimentos de alto índice glucémico, que también luego os explicaré qué es el índice glucémico. Otra consideración a tener en cuenta es: si conducimos nuestro coche a demasiada velocidad o dando acelerones y frenazos innecesarios, gastaremos más gasolina de la que hemos cargado para el viaje y correremos el riesgo de que no nos llegue hasta el final. Tenemos 700 gramos, le tenemos que poner 350 de azúcar. Seguimos. Si no tenemos nada, ¿por dónde íbamos? Bueno,
Si conducimos nuestro coche a demasiada velocidad o dando acelerones y frenazos innecesarios, gastaremos más gasolina de la que hemos cargado para el viaje y correremos el riesgo de que no nos llegue hasta el final. ¿Qué hacemos entonces? Pararnos a repostar si hay gasolineras, ir muy despacito el último trayecto para ahorrar y poder llegar a nuestro destino, o lo que es peor, que se nos agote totalmente antes de llegar y se nos pare el coche. Todo esto os suena, ¿verdad? Nuestro organismo funciona igual. Nuestra gasolina es la glucosa almacenada en nuestros depósitos y si no la dosificamos bien, se nos gastará antes de tiempo. ¿Y qué hacemos entonces? Pues hacemos lo mismo que con el coche. Repostar, es decir, tomar alimentos que nos proporcionen glucosa rápidamente, como son bebidas isotónicas, plátano, dátiles, higos secos, pasas. Cuando veáis la tabla de índice glucémico que os pongo al final, podéis escoger los alimentos que más os guste para reponer vuestros depósitos de glucógeno rápidamente. Si no tenemos nada que llevarnos a la boca, tendremos que rodar más despacito para que nos dure el combustible hasta el final de la ruta, con el sufrimiento que todos conocemos. Agotamiento muscular, no podemos seguir a la grupeta, nos dan calambres, etcétera, etcétera. O lo que es peor, agotamos totalmente nuestro combustible y entonces recibimos la visita del tío del mazo, o sea, la temible paja. Y para finalizar, y no por ello menos importante, el último paralelismo que os voy a poner es el siguiente. No sé si habéis llenado el depósito alguna vez en gasolineras low cost. Venden la gasolina más barata porque suele ser de peor calidad y como consecuencia el coche funciona peor. Pues bien, si los alimentos que tomamos son de mala calidad, nuestro organismo también funcionará peor. Como no quiero aburriros demasiado con todas estas consideraciones, voy a describiros lo más sencillo posible cómo funciona todo este entramado y daros algunos consejos que seguro que os van a servir para rodar mejor. Vamos a ver qué es el glucógeno. Un momentito que termine de pelar bien esto. Cuando ingerimos carbohidratos, pasta, pan, patatas, arroz, etc., el organismo lo transforma en glucosa. La facilidad con la que el organismo transforma todos estos alimentos en glucosa se mide por el índice glucémico. Una vez procesados los alimentos y extraída la glucosa de los mismos, el organismo gasta la que necesita en su actividad cotidiana, la actividad en curso, y la que no, y la que le sobra la almacena en el hígado y en los músculos. Y si le sobra todavía más, la almacena en forma de grasas. La que almacena en el hígado y los músculos lo hace en forma de glucógeno, que es un polisacárido de almacenamiento de azúcares simples que se pueden utilizar rápidamente, de tal manera que el cuerpo echa mano de ellos conforme los necesita para la actividad constante del organismo. Cuando se llenan los depósitos de glucógeno, el hígado y los músculos, si sigue sobrando glucosa, el organismo lo almacena en forma de grasas en estos depósitos redonditos que he nombrado antes: barriga, michelines, papadita, etc. Dicho esto, vamos a ver lo que nos interesa a nosotros. ¿Cómo llenamos nuestros depósitos de glucógeno? Bueno, vamos a continuar. Mirad, habéis visto que ya he terminado de pelar la naranja y cortarla a trocitos. Después he cogido la cáscara de las dos naranjas que había reservado y las he cortado así, trocitos muy chiquitines, ¿veis?
Esto luego le da un sabor muy rico a la mermelada. Salen estos trocitos, así medio caramelizados, y es lo que le da un poquito de amargor y está buenísima. Entonces ahora, una vez que ya tengo pelada, cortada a trocitos, y bato un poco la naranja que tengo troceada, la un poquito más pequeña, un poquito. Después le añado los trocitos que he cortado de la cáscara y le pongo, como teníamos aproximadamente unos 750 gramos de naranja, le he puesto 350 gramos del azúcar de la panela, el azúcar moreno de caña. Lo ponemos bien, lo removemos bien con una cuchara y esto ahora lo pondremos al fuego a hervir hasta que, removiendo constantemente, hasta que empiece a dar borbotones y en cuyo caso ya tendremos hecha la mermelada. Luego yo al final, como me gusta un sabor así un poquito más exótico, le pongo un poquito de jengibre. Jengibre rallado, que ahora os lo enseño. El jengibre es esto, se pela un trocito, se raya y se pone aquí, no demasiado, aproximadamente pues como 1 centímetro de jengibre, si no le da demasiado sabor. Bien, pues mientras que hacemos esto, este invento, voy a continuar con lo que os estaba comentando. En primer lugar, para entender bien de qué estamos hablando, tenemos que diferenciar entre alimentación y nutrición. Alimentación es el acto mediante el que ingerimos alimentos, o sea, comemos fruta, verdura, carne, paella, fabada, etcétera, etcétera. Y nutrición es el proceso químico que estos alimentos sufren para convertirse en los nutrientes que nuestro cuerpo necesita. Vitaminas, proteínas, azúcares, grasas, etcétera. Cuando nos alimentamos sin tener en cuenta los nutrientes que necesitamos en función de nuestras características personales, se producen carencias y desequilibrios que suele ser el origen de molestias físicas y enfermedades de todo tipo. Esto lo digo para que tengamos una idea general de cómo debemos comer, cantidad, calidad, variedad, etc. Ya vimos lo de la dieta paleo y otras cosas que os he explicado. Pero volvamos al glucógeno. ¿Cómo llenar nuestros depósitos? Pues esencialmente tomando alimentos ricos en carbohidratos. La mayor o menor rapidez de los alimentos ricos en carbohidratos y en cómo se transforman en azúcares se mide por el índice glucémico. Si buscáis en internet tablas sobre el índice glucémico, os llevará más de una sorpresa. Por ejemplo, las zanahorias cocidas tienen un índice glucémico de 92/100, la miel 87, el puré de patatas instantáneo 80, los copos de maíz 80. O sea que, como veis, hay cosas que no las sabíamos y al ver esto no nos cuadra. Estos alimentos tienen un índice altísimo, o sea que te meten un chute de azúcar acojonante en el momento que te los comes. Pero en realidad deberíamos buscar alimentos para el día a día con un índice glucémico medio. Índice glucémico medio está entre el 35 y el 70. Por consiguiente, ¿qué comer el día anterior a la ruta que sea sano y nos cargue las pilas? Pues, por ejemplo, arroz blanco cocido, que tiene un índice de 70, o arroz integral de 50, boniato 50, patata hervida 65, pasta 50, fideos de arroz, pan blanco. El pan blanco también tiene un alto índice glucémico, tiene 70. El kiwi, que es una fruta, aparentemente tiene 50.
El melón tiene 60. Bueno, pues elegimos. Y en el desayuno del día de la salida, ¿qué comemos? Yo tengo mi muesli particular que me preparo mezclando un paquete de copos de avena. Copos de avena tiene un índice glucémico de 40. Un paquete de lino dorado, un poco roto con la batidora, igual que habéis visto que he hecho aquí, porque se asimila mejor. Un paquete de sésamo, también llamado ajonjolí, hay gente que le llama ajonjolí, también un poquito roto con la batidora, no demasiado, no transformado en polvo. Y luego un paquete de pipas de calabaza y medio paquete de pipas de girasol, o un paquete entero. Y bueno, y ese es el muesli que yo tengo ya preparado. Por la noche pongo en un bol 3 o 4 cucharadas soperas de este muesli con leche de avena y añado 2 o 3 higos secos a trocitos. Los higos secos tienen 40 de índice. 2 o 3 orejones a trocitos, tienen 35. Unas uvas, unas 15 uvas. Las uvas tienen también un índice glucémico altísimo, un 65. Y luego pongo media cucharadita de café de canela. Y el día de la ruta tomo un poco de fruta del tiempo, por ejemplo, una naranja, 6 fresas y un plátano por la mañana, y luego me tomo este preparado. Como durante la noche se ha hidratado todo y se ha tragado el líquido, le añado leche de avena o café hasta que se ponga comestible y una cucharadita sopera de miel. Con esto tengo el depósito que se sale. Siguiente cuestión, ¿cómo administramos ese depósito? Si lo hemos llenado a tope, tenemos combustible por lo menos para 2 horas. Lo primero que se gasta es el glucógeno del hígado y cuando se ha agotado comienza a gastarse el de los músculos. Este debemos reservarlo bastante bien porque si no nos estamos comiendo los músculos. Debemos ir reponiendo para no agotar todo el combustible y se nos encienda la reserva o nos quedemos sin gasolina. Lo aconsejable es tomar una barrita energética por hora. Luego, traguitos de bebida isotónica y en los descansos, pues plátano. Y los frutos secos, las almendras, las nueces, los cacahuetes, que normalmente todos llevamos, tienen un índice glucémico muy bajo. Un puñado que es sobre 20 gramos tiene alrededor de 15 de índice glucémico. Luego no nos proporciona azúcar de rápida asimilación. Nos proporciona otras cosas, porque tiene grasa, tiene proteína y tiene potasio, pero no nos vale para salir disparados. Es mejor llevar higos secos que tienen un índice glucémico de 40 o pasas. Las pasas es lo que más tiene un 65. Dátiles también tiene muchísimo, 70. Orejones tienen un 35. Ciruelas pasas tienen un 40. Bueno, cualquiera de esas cosas que llevemos junto con un plátano y una barrita nos pone a 100. Entonces, bueno, pues más o menos estos son los consejos que os doy hoy para preparar las rutas. Para los que queráis profundizar un poco más en todo este tema, os pasaré 2 links. Una para saber más qué es el glucógeno y cómo funciona, y luego de las tablas del índice glucémico, la tabla más profesional que he encontrado es la que publica la Fundación Diabetes, que esta gente tiene muy en cuenta todo lo que es la glucosa y el azúcar, porque sabéis que los diabéticos tienen carencia de insulina y que es la que transforma y regula la glucosa de nuestro organismo, y tienen que tener muy en cuenta qué es lo que comen y qué índice glucémico tiene para no pasarse. Bueno, hasta aquí el tema de las marchas, el desayuno y la comida. Vamos a continuar ahora con nuestra mermelada. Ya habéis visto, he preparado todo. Solo me falta añadir un poquito de jengibre, pues ahora lo único que me resta es ponerla a hervir, ir removiendo para que no se pegue, y cuando vemos que empieza a hacer burbujas y hace glu, 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 pues entonces la probamos y ya está. Y no tiene más secreto. Si queréis un par de tostadas con 2 cucharadas soperas de esta mermelada que estoy preparando, también vais a salir como una moto, después, porque tiene un índice de asimilación acojonante. Bien,
vamos a continuar y cuando ya la tenga terminada os la enseñaré. No la podréis probar porque a través del vídeo no se prueba, pero os la enseñaré. Hasta luego. Mirad, esta es la cantidad de jengibre que le voy a añadir. ¿Ves? Es poquito, porque si no será demasiado. Tendrá demasiado sabor al jengibre. Es como una castaña pequeña, lo he pelado, la raíz, y lo he rallado.